Así que qué bueno que estemos aprovechando de nuevo de reencontrarnos. Vamos a seguir haciendo programas. Aquí Alejandra Valdés es la directora ejecutiva de la Corporación Cultural y que le está dando un buen ritmo a la corporación, así que muy contento. Y muy contento que estemos todos acá en este día que en realidad como que efectivamente da pocas ganas de salir cuando llueve o cuando está un poco frío. Pero también el diputado acá llama mucho y siempre tiene muy buena convocatoria, así que don Guillermo Ramírez se ha dedicado especialmente a estudiar todo el tema de la nueva Constitución, todo lo que significaría, así que nosotros encontramos que era tremendamente interesante ir teniendo distintas miradas. Tuvimos la de Ernesto Otones el mes pasado, creo que fue muy interesante pensar una persona que trabajó muy cercano al presidente Lago y ver qué es lo que fue su mirada. Yo creo que fue muy interesante para todos nosotros. Así que, diputado Ramírez, lo dejo a usted, ¿no es cierto?, para que haga sus comentarios, ¿no es cierto?, a lo que se nos viene en nuestro país, ¿no es cierto?, esta nueva Constitución. Muchas gracias por venir, por aceptar nuestra invitación. Sabemos que la agenda está bastante complicada y además está un poquito resfriado. Sí. Así que Pero saliendo del resfrío, no entrando, que siempre es mejor. le faltó vacunarse aquí con la influenza. No van a echar. Es verdad. Muy bien, pues. Gracias. Lo dejo entonces. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Solo comentarles que igual que la vez pasada, el ideal es que escuchemos al diputado Ramírez hoy día y las preguntas las podemos hacer al final, como hicimos la otra vez. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por venir acá esta noche. Efectivamente, estoy resfriado. Efectivamente, al parecer es o fue influenza. Me hice los test PCR y todo y salió negativo. Tengo las 4 vacunas contra el COVID, así que era poco probable que fuera eso, pero no me vacuné contra la influenza tal como adivinó la alcaldía. Quiero partir agradeciéndote a ti, Cristóbal, al alcalde, un gran alcalde y un muy buen amigo, a la Consuelo, su señora, y a la Paulita Phillips, que fue la que me contactó. Y no sé si fue idea tuya, Paula, o tú pediste mi nombre a alguna persona, pero muchísimas gracias también por estar acá. Hoy día lo que vamos a tratar de hacer es hacer un análisis de la nueva Constitución. Yo pongo ahí análisis del borrador. La verdad es que ya tiene poco de borrador, porque hoy día ya es, uno podría decir, el texto definitivo. Falta lo que haga la Comisión de Armonización, que lo que va a hacer es quitar aquellas cosas que puedan estar repetidas, llenar vacíos que se puedan haber producido por algún error. Y si hay contradicciones, que probablemente haya alguna menor, está autorizada esa comisión para proponerle al Pleno una solución. Pero el texto de la Constitución está escrito. Y luego, por supuesto, sabemos también que faltan las normas transitorias, que son muy importantes. Entonces, en vista que ya tenemos el texto, y son 499 artículos, y es la Constitución más larga de Chile, perdón, del mundo, y quién sabe, una de esas es la Constitución más larga de la historia de la humanidad, uno tiene que elegir de qué va a hablar. Es imposible hablar de la Constitución completa. Yo soy abogado de la Universidad Católica, hago clases en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, y este tipo de cosas suelen tomar un año de clase. Entonces uno tiene que tomar una decisión respecto de a qué cosas se va a referir. Y yo hoy día voy a referir a 4 cosas. Voy a referir al indigenismo en la Constitución, me voy a referir al sistema político, me voy a referir a cómo esto puede afectar a la economía y finalmente los derechos sociales, que es probablemente lo que los constituyentes están más interesados en promover y en dar a conocer. Entonces, cuando yo estoy en la universidad y a mis alumnos les pregunto, bueno, ¿para qué sirve una constitución? Siempre salen todos los años las mismas respuestas. Entonces, sale el que es más formalista, dice, profesor, la Constitución es la norma suprema,
es la que manda, no puede haber ninguna ley contraria a la Constitución, y si hay una ley contraria a la Constitución, esa ley es nula. Sí, efectivamente, eso es así y ordena toda la legislación. Otros se concentran en la parte orgánica y dicen la Constitución le da vida a los organismos del Estado. En la Constitución se crea el Congreso, se crea el Poder Judicial, se crea el Banco Central. Si uno saca de la Constitución el Tribunal Constitucional deja de existir. Y por lo tanto la Constitución le da forma al Estado. Sí, eso también es cierto. Otros dicen, profesor, la Constitución establece los derechos que tenemos las personas. Y eso también es cierto. La actual Constitución, el artículo 19, tiene 26 numerales, y el artículo 19 parte diciendo la Constitución garantiza a todas las personas 26 derechos. ¿Ok? Pero ninguna de esas cosas, todas ciertas, es la más importante. La Constitución tiene dos cosas que son realmente fundamentales. La primera es la siguiente. Corre video. Bien bonito. Ese edificio ahí que es, ese es un teatro antiguo, ¿no era? Ajá, pero eso está en manos del gobierno, ¿verdad? Y este edificio es un edificio que tiene comercio privado de joyería. expropiese. De acuerdo. Y aquel edificio allá en la esquina, También son edificios que tienen locales comerciales. bueno, miren, me decía Jacqueline ahora, en aquella casita que está allá vivió Bolívar recién casado. Esa casita que se ve ahí con 2 balcones. Y ahí lo que están en unos negocios, expropiese. Este edificio de aquí, ¿cuál es? También es un edificio que tiene locales comerciales de propiedad privada. Expropiese, señor alcalde. Expropiese. Tenemos que convertir, hola Jorge, ¿cómo estás? Tenemos que convertir esto en un gran centro histórico. Centro histórico, que lo es, pero retomar un proyecto arquitectónico, histórico del... Estamos en el corazón de Caracas. Caracas, la rebelde. ¿Cómo estás tú? Déjalo ahí un segundo. En 90 segundos, Hugo Chávez, con su dedo y sin mayor justificación que el aplauso de aquellos que lo acompañan, expropió 3 edificios. Preguntando, ¿y ese edificio qué es? No, ese es un edificio de tiendas comerciales. Ah, me dicen que ahí vivió Bolívar cuando recién se casó. Exprópiese. Fíjense los antecedentes de la expropiación. Pregunta qué es, no tiene idea. Le contesta a alguien que asume algo, quizá efectivamente había locales comerciales y quizás vivía gente ahí también. Y esa parte no la alcanzaron a decir. Exprópiese. Lo primero que hace una constitución, y lo más importante, voy a volver sobre esto más adelante, es protegernos a los ciudadanos del poder político. La constitución lo que hace es limitar el poder de quien tiene poder. ¿Por qué yo, que soy diputado, no puedo presentar un proyecto de ley que irrogue gasto? Porque la ley no me lo permite expresamente. ¿Por qué si alguno de ustedes ahora se levanta y me insulta, yo como diputado de la República no puedo meterlo a la cárcel? Porque no está dentro de mis atribuciones. Y en Chile, el presidente, alguien puede decir lo que quiera en la tele de él, y si él se quiere querellar, tiene que seguir los mismos conductos que cualquier chileno. Y si el presidente quiere aprobar una norma, tiene que pasar por el Congreso. Y si quiere aprobar un decreto administrativo, tiene que pasar por la Contraloría. Y lo que hace una constitución es decir, acá, y esto es el nombre ya más jurídico, tiene que generar un balance, pesos y contrapesos, en que los distintos poderes del Estado, entre ellos se van fiscalizando, de tal manera de que sea imposible que alguien pueda tomarse más atribuciones de las que tiene. La Constitución es para eso, para que nadie pueda tomarse más atribuciones que las que tiene. Porque si lo hacen, ¿quién es siempre el perjudicado? El ciudadano a pie. Este video tiene una segunda parte que no la puse porque se alargaba mucho, en que entrevistan a los locatarios. Y el locatario, uno lo ve y es gente normal, no son ricos, son pequeños emprendedores, y dicen, chuta, yo hasta ahora tenía mi negocio y ahora no tengo nada. ¿Y cómo se defiende un locatario que tuvo una especie como de juicio sumario
en el que el presidente de la República se paró en la plaza, hizo 2 preguntas y expropió con el dedo. Cuando personas con aire totalitario llegan al poder, lo primero que hacen es ofrecer una nueva constitución, tal como lo hizo Chávez, porque es la constitución la que limita el poder. Y finalmente terminan haciendo una constitución que no limite su poder y que permite esto, que es lo que estamos viendo. Pero sobre eso vamos a volver más tarde. Lo segundo que tiene que hacer una constitución, ya vimos algunas cosas que no son tan importantes, lo segundo que tiene que hacer una constitución es generar una cierta unidad. De hecho, la palabra lo dice, hay algo que se constituye, hay algo que emerge, hay algo que se construye para todos. Cuando Cayetana Álvarez de Toledo, la famosísima parlamentaria española, vino a Chile y miró la constitución, la constituyente, ella dijo una frase que yo encontré genial, dijo, esto más que una constituyente se parece a una diluyente. Porque, ¿a qué se refería ella? A que una constitución que tiene que unir, imagínense ella, española, distintos países, de verdad países, los vascos hablan un idioma, los catalanes hablan otro, y son naciones anteriores a España. Y hay una constitución que fija las reglas, todos se pusieron de acuerdo y estas son las reglas sobre las cuales vamos a vivir, en una constitución que de cierta forma nos une. Esta constitución lo que hace, la actual constitución, es un retroceso porque lo que hace es que nos desune, realza todo aquello que nos divide, todo aquello que nos hace diferente, y no genera esta unidad, y pasamos ahora a la siguiente lámina, por favor, no genera una unidad, no es una constitución con corazón de chileno, es una constitución indigenista. Y fíjense en lo que hemos visto, en lo que ha pasado con esta constitución, porque cuando partió el proceso constituyente, o antes, la campaña del apruebo y el rechazo, el plebiscito de entrada, se decía que íbamos a tener una constitución como la de Finlandia o la de Noruega. Después bajaron las pretensiones y estábamos como la de Portugal. Cuando partió la constituyente, íbamos a mirar la constitución de Uruguay. Y hoy día tenemos una copia a la constitución de Ecuador y Bolivia. Solo que la constitución de Ecuador y Bolivia son mejores que esta propuesta, y ahora voy a explicar por qué. O sea, yo la de Ecuador y Bolivia la firmo al tiro antes que esta. Tenemos una constitución extremadamente indigenista. Fíjense la realidad de Chile. Cuando hablamos de indigenismo, uno suele oír a los convencionales que dicen lo siguiente. Dicen que están mirando el modelo de Nueva Zelanda, de Canadá, en donde lograron resolver el problema con sus pueblos originarios con escaños reservados y restitución de tierras y una serie de cosas, en algún momento de su historia. Y la verdad es que compararnos con ellos o compararnos con Bolivia y Ecuador son dos comparaciones totalmente absurdas. Y la razón es la siguiente. Chile es un país mestizo. En Chile, conquistadores y conquistados, lo voy a poner en esos términos para que quede bien claro, nos mezclamos. En Chile prácticamente no existe nadie, de acuerdo a un montón de estudios de un montón de universidades, que no tenga una gota de sangre mapuche, porque el mestizaje aquí fue total, fue completo. Y lo que ocurrió en Chile entonces fue que con esta mezcla fuimos armando una nación que no es como la de Nueva Zelanda o la de Canadá, en la que lamentablemente, y también ocurrió en Estados Unidos, eliminaron a los pueblos originarios, y por lo tanto hay una sangre que es pura europea. Tampoco es lo que ocurrió en Bolivia o Ecuador, en donde un porcentaje altísimo es totalmente indígena. Chile es mestizo. Y Chile se ha construido en base a oleadas de inmigrantes que se han mezclado y han venido a enriquecer nuestra cultura. Entonces, cuando nosotros entendemos la realidad de Chile, que es muy particular, de que es un país de mestizos, esta división que se trata de hacer respecto de un país que ya no es una sola nación mestiza, sino que hay una plurinación, lo que hace es dividirnos artificialmente. Lo que hace es poner barreras entre nosotros que no existen. Es generar un conflicto que por el mestizaje fue superado. No estoy diciendo que no haya habido abusos en cómo
muchas personas se hicieron de las tierras de los pueblos originarios en el sur? Por supuesto que los hubo. Y compraron a precios ridículos y engañaron a personas de los pueblos originarios y algunos los corrieron a la fuerza. Y ese problema existe y hay que solucionarlo. Pero Chile no es un país de mapuches contra españoles. Chile es un país mestizo. Y por eso, la siguiente por favor, y por eso es tan grave, y esto pasa, estas cosas pasan coladas, pasan piola. Cuando el convencional Baza dice, en la mitad del proceso dice, estamos discutiendo participación política en clave plurinacional antes que en clave mestiza. Lo que él está diciendo, lo que él está haciendo es negar la realidad de Chile, de país mestizo. Y lo que dice es, nosotros estamos leyendo la realidad de Chile como una realidad plurinacional, como si hubiesen existido los changos y los atacameños y los españoles y otro tipo de inmigrantes y los mapuches y los cahuéscar, y que nosotros no hubiésemos interactuado. Es que no solamente sí interactuamos, sino que nos mezclamos completamente. Y entonces, claro, cuando uno tiene una mirada que es más plurinacional y menos mestiza, entonces al final de suyo cae de cajón que nosotros tenemos que tener distintas reglas para distintas naciones. Pero perdón, quiero insistir en esto. Ese es un invento. No es la realidad del país. Y es un retroceso en cuanto a la idea de un texto que nos una. Sino que es un texto que busca, insisto, de manera artificial, la división. Entonces, ¿en qué se manifiesta, gracias Cristóbal? ¿En qué se manifiesta esta plurinacionalidad? Primero, para los pueblos originarios, entonces, vamos a tener cuotas para ellos en organismos públicos. En cada organismo que se cree o que existe, incluyendo el Poder Judicial, tienen que haber cuotas de indígenas. Como si la realidad hubiese sido que aquí teníamos una especie de apartheid en el que hubo un pueblo oprimido, como los negros en Sudáfrica, y que hoy día nos vamos a reivindicar. Claro, si leen todo en clave plurinacional, no cuesta tanto pensarlo así. Pero esa no es la realidad del país. Eso no es así. Eso no es verdad. Entonces tenemos cuotas en organismos públicos. Tenemos escaños reservados en el Congreso, rompiendo con ello la igualdad del voto, rompiendo con ello un principio que vamos a ver más adelante, que es de la representatividad. Fíjense que las cuotas son un invento en el mundo con los que uno puede estar o no de acuerdo, pero el invento consiste en darle cuotas a las mayorías subrepresentadas. Cuotas para mujeres. O cuando se instituyó la democracia en algunos países del Medio Oriente después de la guerra en Irak, como en Irak, habían cuotas para los sunitas y los chiitas para que no hubiera una sobrerepresentación de grupos sobre otros, siendo que eran parejos en términos de importancia y de población. Las cuotas no estaban pensadas para darle a pequeñas minorías el poder de poder ser la bisagra del juego político. Eso es completamente ridículo. Hay una justicia indígena. Fíjense, yo les decía hace un rato que yo firmaría el tiro de la Constitución de Ecuador y Bolivia. En la Constitución de Bolivia existe la justicia indígena, pero tiene tres características. Característica número 1, es para algunos delitos o algunos temas, para ponerlo en términos más amplios, normalmente solo civiles. Segundo, es solo para zonas rurales. No hay justicia indígena en Bolivia en las zonas urbanas. Y tercero, es solo voluntaria. Si ambas partes, o si son más partes, si todas las partes están de acuerdo en someterse a ese tipo de justicia, entonces se someten a ese tipo de justicia. Ninguna de esas tres características está en la Constitución chilena. No tiene límite de materia, no tiene límite territorial y no es voluntaria. ¿Cómo es? Etéreo, no lo sabemos, porque quedó mal redactada la norma. Se deja a la ley, está abierto. Pero al menos esas limitaciones que parecen básicas, que la Constitución, insisto, pone límites al poder, esas limitaciones básicas que están en la Constitución de Bolivia, en la nuestra, no están.
Crean autonomías territoriales, que pueden ser regionales, comunales. Fíjense en lo que significa esto. Significa que vamos a tener autonomías territoriales indígenas que van a ser dirigidas por personas que no fueron escogidas por nadie. Un loco. Además, en la Constitución, ustedes saben que el derecho privado, lo que nos rige a todos 24 horas del día, en mi caso 20 horas al día, uno puede hacer todo lo que no esté prohibido. Ustedes aquí pueden hacer lo que quieran, mientras no esté prohibido por ley. En el derecho público, el que nos rige a nosotros, los que estamos en el Estado, nosotros solo podemos hacer aquello que esté expresamente permitido por la ley. Si un organismo, la Contraloría General de la República, no hay algo que expresamente diga que se puede hacer, no lo puede hacer. Eso es un principio de derecho público en todos lados, justamente para evitar que el poder se tome más atribuciones que las que tiene. Bueno, en las autonomías territoriales, fíjense que la Constitución habla de autonomía política, administrativa, financiera, pero no establece una línea entre las autoridades nacionales y las regionales, por ejemplo, o las autonomías. Entonces, ¿qué poder tiene un ministro a nivel nacional en una autonomía regional? Nadie sabe. Y ese conflicto que se va a generar, porque esta es la constitución del conflicto, la Constitución lo resuelve de la siguiente manera. Dice, llama a que estas cosas se resuelvan con buena voluntad. Entonces vamos a tener aquí contiendas de competencia que van a ser realmente brutales. Contiendas de competencia que uno pensaría, pero ¿por qué hacen esto? Uno ya empieza a pensar mal. ¿Es una constitución que de verdad quiere generar conflicto? Yo no suelo ser una persona mal pensada. Todo lo contrario, mis amigos en política me dicen que soy demasiado ingenuo. Pero es que uno dice, pero ya esto es como básico, ¿no? Si sabemos que el derecho público uno solamente puede hacer lo que está expresamente permitido, acá no hay ninguna línea que permita decir qué es atribución del gobierno nacional, qué es atribución de las autonomías. Hay solamente un principio general. La autonomía es total. Política, administrativa, financiera. Ya, y entonces, ¿qué pinta el gobierno? ¿Cómo vamos a resolver ese problema? La siguiente, por favor. Restitución de tierras. Fíjense que el año 90, o 90 y poco, no me quiero equivocar en la cifra exacta, se estableció una ley que hoy día rige a la CONADI, básicamente, que decía lo siguiente, mire, como aquí hubo abuso, aquí se le quitaron a los pueblos originarios, o en ese caso a los mapuches, perdón, sus tierras, fueron mal habidas, entonces vamos a tener un programa, una ley, que va a fijar los parámetros en virtud de las cuales se pueden restituir las tierras. Y lo que dice esa normativa es lo siguiente, aquellas tierras que están en conflicto, la CONADI las va a comprar y se las va a entregar al pueblo mapuche. Entonces, ¿qué hay que hacer para que en vez de una tierra, generar en ese lugar un conflicto? Y este conflicto, esta ley que lo que hace es incentivar el conflicto, que es incentivar la violencia, porque es la única manera en que yo puedo ir y reclamar un territorio, es lo que ha ido haciendo que en la Araucanía progresivamente la violencia sea cada vez mayor. Y ayer el presidente Boric, diciendo que para solucionar el problema de la Araucanía, entre otras cosas, no vamos a ser injustos con él, dice que van a aumentar el presupuesto para la compra de tierras. O sea, muchachos, apúrense, más conflicto, rápido, porque ahora lo que el gobierno va a comprar tierras más rápido. La Constitución establece esa norma para todos los pueblos originarios en todo Chile. De hecho, cuando se aprobó esta norma en la Constitución, en que saltaban de alegría y aplaudían y hacían y gritaban, hubo convencionales que dijeron, bueno, prepárense los santiaguinos, esto era territorio mapuche, el cerro se llamaba Huelén, no se llamaba Santa Lucía. Y acá en este mapita que hizo un convencional Alfredo Moreno, un convencional hijo del exministro Alfredo Moreno, él pone todos los pueblos originarios, dónde estaban y cuáles son las tierras que ellos podrían reclamar. Y si ustedes se fijan, está todo Chile pintado. Son muy pocas las áreas de Chile que se van a salvar. Estamos trasladando lo que hoy día vemos en la Araucanía a todo Chile. Claro, esto no va a pasar de un día para otro, sino sería efectivamente campaña del terror.
pero en 20 años va a pasar. Como ocurrió en 20 años con la normativa de la CONADE. Va a pasar, es un dato, los incentivos están puestos para eso. Entonces, de nuevo, aquí tenemos unas normas que lo que hacen es incentivar la división, incentivar el conflicto. Ahora, si yo soy libre, y esto lo hemos visto en la Araucanía y en la provincia de Arauco, si yo soy libre de elegir por dónde va a partir la restitución, ¿por dónde parte la restitución? Por el campo más bonito, por el más productivo. ¿Para qué voy a pedirle yo a la CONADE que me compre un campo botado, que es un desastre, que aquí hay creo que lo apanaron, que está bien tenido? Ese campo, ahí voy a generar yo primero el conflicto. Y eso va a pasar en el norte con las mineras, y va a pasar en el sur con... no tengo idea. Esto va a ser grave. Este es un tema que no ha sido lo suficientemente advertido. Y yo sé que es un problema que tiene obsesionada, en el buen sentido de la palabra, Marcela Cubillo, así que los que vengan a su charla en 2 semanas más van a poder profundizar mucho más sobre este tema. Yo simplemente lo menciono. Bueno, algunas buenas noticias. La siguiente, por favor. Con respecto al tipo de Estado, ¿considera que la nueva Constitución debiera consagrar un Estado, ya abre la pregunta, multicultural o plurinacional? Esta encuesta es CADEM y es de mayo, es de hace 15 días. El 74% de los chilenos creen que tiene que ser multicultural. Pero si eso es Chile. Nuestra geografía es multicultural. ¿Qué tiene que ver el norte desértico con los bosques valdivianos, con Isla de Pascua que no tiene ni un árbol? Somos un pueblo distinto en todo sentido, mezclados. Somos un pueblo multicultural. El 74% de los chilenos cree eso. Solo el 20% dice que debe ser plurinacional. Aquí tenemos algo que yo creo que, para los que estamos por el rechazo, lo adelanto al tiro por si no lo habían adivinado, es algo que nosotros tenemos que saber, advertir y explicarle a los chilenos. Otra, por favor, gracias. Independiente de si las personas pertenecen a algún pueblo originario, ¿deben ir a los mismos tribunales de justicia que todos los chilenos? El 81% de los chilenos está de acuerdo con esto. Esto es del panel ciudadano, la UDD, también de mayo. 81% está de acuerdo porque tenemos que ir todos a los mismos tribunales. Es que, ¿saben qué? Es insólito que en pleno siglo XXI estemos tirando por la borda la igualdad ante la ley. Si esta es una conquista que tomó milenios. Yo cuando a mis alumnos les paso derecho romano y les explico que dignitas en Roma significaba diferencia, algunos tenían una cierta dignidad que otros no tenían. Con la llegada del cristianismo somos todos iguales de dignos, entonces dignidad cambia su significado y ahora nos hace a todos iguales, no nos diferencia. Esa pelea que duró 2 milenios, esta constituyente la tira por la borda. O sea, una cuestión que debiera ser un mínimo civilizatorio, que es la igualdad ante la ley, esta constituyente simplemente la ignora, estableciendo desigualdades evidentes, groseras e injustificadas ante la ley. Vamos a la siguiente, por favor. Segundo tema, sistema político. Yo de verdad creo que con esta constitución nuestra democracia está en peligro. Acá hay 2 alternativas y no hay más. O vamos a tener un país en permanente conflicto, o vamos a terminar cayendo en un autoritarismo. Generalmente el permanente conflicto antecede al autoritarismo. Así que no es por ser tan negativo, pero vamos a tener las 2 con esta constitución. Como dijo, al primero que yo se lo oí fue a Fuad Chaín, en una intervención muy airada en Mesa Central, hace ya varios meses, que decía que yo no puedo votar por una constitución que está poniendo en peligro nuestra democracia, decía él. Él fue presidente de la democracia cristiana hasta ser convencional. No luchamos contra la dictadura, decía él, para ahora caer en esta estupidez y poner en peligro la democracia. ¿Por qué Chaín dice eso? ¿Por qué nos vamos a batir entre el conflicto o el autoritarismo? Volvamos atrás. Yo decía que la Constitución tiene 2 fines importantes, los más importantes. Uno, la unidad. Ya expliqué por qué eso es un retroceso total, con el concepto de plurinacionalidad que nos divide y nos destruye como país. Perdón, si se aprueba esta Constitución, Chile no va a ser el mismo.
Chile no va a ser el mismo en su esencia. Chile es un país mestizo. Es una sola nación. Fíjense, para cerrar ese punto, que de todas las personas pertenecientes a pueblos originarios, menos del 10% votó por candidatos de pueblos originarios, de escaños reservados, para la convención. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué ellos prefirieron, porque podían elegir, prefirieron votar por el tipo del distrito y no del pueblo originario? Porque se puede ser perfectamente mapuche y chileno. Esa es la realidad de Chile. Así es. Bueno, sistema político. Entonces, ya hablamos de lo primero. Lo segundo que decíamos es el control, el límite del poder, los contrapesos al poder. Y acá tenemos un problema. Porque esta constitución, de nuevo, en esta materia también es un retroceso. En vez de dividir el poder, de generar pesos y contrapesos, check and balances, como dicen los gringos, lo que hace es concentrar el poder. Y lo concentra en la Cámara de Diputados. Y de manera intencional, todo aquello que pueda servir o haya servido como contrapeso a la Cámara de Diputados, la constituyente lo eliminó o lo debilitó. Y por lo tanto, lo que vamos a tener es lo siguiente. Vamos a tener una Cámara de Diputados todopoderosa. Ya vamos a entrar en detalle. Y vamos a tener un presidente. Si el presidente no tiene mayoría en la Cámara de Diputados, como le pasó en el último gobierno al presidente Piñera, entonces vamos a tener un conflicto brutal. Vamos a tener una Cámara en oposición al gobierno con mucho más poder que el gobierno. Entonces, esa historia ya la conocimos cuando vimos lo que ocurrió en los últimos 4 años. Pero es peor si es que el presidente, un presidente probablemente es autoritario, tiene mayoría en la Cámara de Diputados, que es lo que ha ocurrido casi siempre desde el retorno a la democracia en Chile, que el presidente tiene mayoría en la Cámara de Diputados. En ese caso están todas las condiciones para que caigamos en un régimen autoritario. Todas. Todas. Uno cuando hace una constitución uno no tiene que pensar en su presidente favorito y decir, ay, si él llegara a la presidencia. Claro, si uno piensa en el presidente favorito, uno le da todas las libertades. Uno cuando hace una constitución tiene que pensar en su presidente más odiado. Yo cuando hablo con la gente de izquierda le digo, piensen en Pinochet, piensen en Bolsonaro, piensen en Trump, me da lo mismo, piensen en el que más odian. Y nosotros pensemos también, yo, al menos, en los que yo más detesto. ¿Qué constitución harías para evitar que esos presidentes hagan lo que quieran? ¿Cómo proteges a la ciudadanía de un presidente de esas características? Bueno, esta constitución no pone ningún tipo de límite. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Primero, respecto al sistema político. No sabía si poner conflicto o autoritarismo. Creo que espero autoritarismo, así que ahí puse un rey. Primero, el sistema político descansa sobre la representatividad. Ya dijimos que aquí se lesiona la representatividad por el tema de los escaños reservados. Fíjense que el voto de un miembro de un pueblo originario en Chile hoy día vale el doble que el de un chileno común y corriente. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la población corresponden 8 escaños para pueblos originarios. Hoy día son 17. Con lo cual, su voto vale el doble que el de cualquiera de nosotros. Y eso genera una distorsión que no tiene ninguna justificación. Bueno, tenemos una Cámara súper poderosa sin contrapeso. Yo debiera de repente tomar una actitud más gremial y estar feliz con esto, pero la verdad es que no. Yo creo que esto es un error gigantesco, que a los diputados nos den tanto poder. Podemos legislar ya sobre cualquier materia, por supuesto, igual que ahora, pero nosotros hoy día tenemos contrapesos que no van a existir. Primero, fin del Senado. Para muchos el Senado ha sido aquello que ha frenado las reformas importantes, esa es la excusa. Yo lo digo acá, no lo repitan, que lo dice el diputado, pero el Senado está para corregir las chambonadas de la Cámara. Bueno, ese contrapeso ya no va a existir. Primer contrapeso a la Cámara, borrado. Segundo, leyes sin quórum. Hoy día, si la Cámara de Diputados quiere cambiar ciertas cosas que son importantes para la marcha del país, que son temas más de Estado, menos de gobierno, se exigen ciertos quórums. La nueva Constitución establece que todo se arregla por mayoría simple.
todo se arregla por mayoría simple. Y por lo tanto vas a tener una Cámara que va a poder cambiar lo que quiera y hacer lo que quiera por mayoría simple. Otro contrapeso que se borra, los curdos. Fin de la iniciativa exclusiva. Fíjense que el presidente tiene iniciativa exclusiva en varias materias, por nombrar dos: materias previsionales y aquellas cosas que irroguen gasto. En materia previsional, ya vimos lo que ocurrió hace 1, 2 y 3 años, en el que cuando los diputados descubrieron la forma de meterse en el sistema de pensiones, empezaron a regalar la plata ajena a través de los retiros. Bueno, la propuesta de constitución lo que dice es, en materia previsional, que hoy día solamente esos proyectos de ley los puede presentar el presidente, los va a poder presentar la Cámara de Diputados. O un diputado también. Perdón. En materia de gasto público, todas las constituciones del mundo establecen que los parlamentarios no podemos presentar proyectos de ley que irroguen gasto. Y la razón es súper simple. No queremos que el Estado quiebre en 5 minutos. O sea, yo me junto con otros 10 diputados y les digo, ya, mira, yo necesito hacer un puente acá, para que la gente lo haga vote por mí. Y el otro dice, ya, yo necesito un bono para los mineros. Y el otro dice, yo necesito botes para mis pescadores. Y ya, pues yo te apoyo y tú me apoyáis. Y aprobamos todos los proyectos de ley que queremos con gasto y quebramos al Estado. Tan así quebramos al Estado que hasta el año 70 Chile era el país de Latinoamérica con los mayores problemas de inflación en Latinoamérica. Una cosa que era una locura, no se nos ocurre pensarlo. Pero arrastrábamos el problema más largo, si quieren, a veces más profundo en otros países, pero más largo de inflación en Latinoamérica. ¿Por qué? Por esto. Porque los parlamentarios se ponían a gastar la plata, entonces el gobierno tenía que imprimir billetes y al imprimir billetes generaba inflación. Entonces el año 70, no el 73, no el 80, el año 70, un acuerdo político amplio y se decidió terminar con la posibilidad de que los parlamentarios pudiesen presentar proyectos que irrogaran gasto. De hecho, se crea el Tribunal Constitucional y el primero en acudir al Tribunal Constitucional fue el presidente Allende. Y fue al Tribunal Constitucional contra un proyecto de ley presentado por diputados que irrogaba gasto. El presidente Allende ganó el Tribunal Constitucional. Esa fue la primera vez que sesionó y que falló el Tribunal Constitucional. Por esta materia, un acuerdo de 50 años en Chile para poder mantener las finanzas públicas sanas. Pero ese contrapeso desaparece. Ante la crítica feroz de varios de izquierda moderada, lo que hizo la constituyente fue inventar una cosa que se llama leyes de concurrencia presidencial. Entonces, ¿cómo quedó esto? Para contarles el cuento completo. Yo, diputado, puedo presentar un proyecto de ley que roba gasto, un bono de $1 millón para cada chileno, para hacerme famoso, tipo Pamela Giles. El proyecto avanza en la Cámara, comisión, vuelve a la sala, se hacen indicaciones, avanza, y cuando llega el momento de la votación final o de la promulgación, tiene que haber una firma, concurrencia presidencial. Si no, no es ley. Claro, ustedes vieron lo que pasó con el presidente Piñera. Estaba totalmente en contra de los retiros, pero cuando ya le habían aprobado el retiro, y él tenía que tomar la decisión si ir al Tribunal Constitucional o no, en el primer proyecto decidió no ir al tribunal, porque se echaba el país completo encima si se echaba a Chile. En el segundo proyecto decidió él presentar un proyecto, para que no fuera el del Congreso, sino que fuera el de él un poco más acotado. O sea, lo que estoy tratando de demostrar con hechos que ocurrieron hace un año, es que la concurrencia no sirve para nada. Porque cuando un proyecto hiperpopular empieza a avanzar, la bola de nieve finalmente crece a tal punto en que se hace insostenible. Acuérdense del primer retiro de los senadores, incluso del PPD, del PS, diciendo, no, esto es una responsabilidad. Al senador Lagos se le ocurrió decir que esta cuestión tenía que tener límite y separaron todos los puestos. Y al final terminaron todos votando a favor, porque la bola de nieve ya era muy grande. La ley de concurrencia, lo que va a pasar es que el presidente va a tener que tomar la decisión de si firma un proyecto o no, que va a significar un cambio muy brutal en su popularidad o incluso en la caída de su gobierno. Entonces da lo mismo que hayan puesto ese límite a la concurrencia. Veto presidencial débil. Hoy día nosotros podemos presentar proyectos de ley que el presidente puede considerar que son terribles, aunque no irroguen gasto, y el presidente puede vetar los proyectos de ley. Y el Congreso, para poder insistir y que el proyecto de ley sea ley, tiene que aprobarlo por 2/3. Eso es hoy día. Acá lo que hay hoy día es un veto presidencial débil,
en que el gobierno, el presidente veta un proyecto y en la nueva propuesta, creo que por 4/7 solamente, por mayoría absoluta, o sea, cada uno, el Congreso puede insistir en el proyecto de ley y es ley, por lo tanto, un proyecto presidencial que no existe. Y finalmente, cosa que me parece gravísima, justicia politizada. La justicia es uno de los grandes contrapesos de la tiranía, del poder político absoluto. Cuando los tribunales pueden parar esto, bueno, acá ya no lo van a poder parar. De partida ya no hay poder judicial. La Constitución terminó el poder judicial, ahora son sistemas de justicia. Y si antes el que decía cómo se comportan los jueces, si han abusado, si es que están fallando bien, de acuerdo a la ley, ese control lo hacía la Corte Suprema, un control jurisdiccional. Hoy día ese control lo va a hacer una cosa que se llama Comité de Justicia. Y ese Comité de Justicia va a estar integrado en su mayoría por personas nombradas por esta Cámara de Diputados. Van a ser políticos, que son los que van a supervisar al Poder Judicial. Esto es una locura. Ya ha pasado bastante colado y es una locura. O sea, yo, diputado, voy a tener derecho a nombrar a alguien que va a ponerle nota a los jueces, eventualmente destituirlos y ponerle nota para sus promociones. O sea, si el juez vota de acuerdo a lo que los políticos quieren, imagínense un sector político predominante durante varios años, lo que ese sector predominante quiere, ¿quién va a ser el contrapeso al poder? Esto de la máxima gravedad. En fin, bueno, este es un cóctel perfecto entonces para que si el presidente es además, tiene además mayoría en el Congreso, pueda hacer lo que quiera, pero lo que quiera, como un rey. Puede perpetuarse si quiere en el poder, porque todo se puede cambiar por simple mayoría. Vamos al tercer punto, economía. No, retrocedo, por favor, gracias. En economía, yo no sabía cómo titular esto, y ya dije, la economía, mirando el tema como económico, en verdad es una sobredosis de pasado. Esta Constitución tiene muy poca mirada de futuro, qué decepción, qué estrés, a mí me angustia. Muy poca mirada en lo que están haciendo los países que están en avanzada, muy poca mirada en torno a las posibilidades de Chile, ya vamos a hablar de eso. Mucha mirada del pasado, en volver hacia el pasado. Y claro, una constituyente con una sobredosis de pasado genera lo que vamos a ver ahora. Vamos a la siguiente. Un sistema que va a lesionar gravemente nuestra economía. Miren, déjenme decirles lo siguiente. Ustedes saben esto, pero siempre es bueno recordarlo. Cuando uno mira el gasto social en Chile, lo cual incluye salud, incluye educación, incluye pensiones, en las últimas 2 décadas el gasto social se ha sextuplicado. Sextuplicado. Esto es una locura. Pregúntenle al alcalde Lira lo que haría si le aumentan en 6 veces el presupuesto de su municipalidad. O piensen ustedes qué harían si ustedes ganaran 6 veces más. Un sueldo 6 veces mayor. Es una locura. Ese aumento en el gasto en salud, educación, pensiones, que son cosas caras, ¿cómo se ha logrado? Y la respuesta es simple, y está lleno de papers de esto. El 80% por crecimiento económico, es decir, a la vez más empresas, más producción, más sofisticada, más cara, pagan más impuestos. Y un 20% por reformas tributarias. Es decir, si nosotros queremos, porque este es el tercer punto, vamos a entrar al cuarto que son los derechos sociales, si nosotros queremos financiar cualquier derecho social, tenemos que crecer. Tenemos que crecer. Porque la gallina de huevos de oro tiene un límite. Y usted siga subiendo los impuestos y hoy día no estamos en los 70. Hoy día, en pleno siglo XXI, saben que si ya los impuestos son muy altos, la plata se mueve con un clic, que es de hecho lo que está pasando. 50.000 millones de dólares han salido de Chile en los últimos 4 años. Yo sé que esta plata, o sea, estas cifras son muy grandes, pero piensen en lo siguiente. El presupuesto de toda la nación, completa, todos los funcionarios públicos con sus sueldos, toda la educación, toda la salud, todo, la tinta de la impresora del presidente, todo, son 70.000 millones de dólares. Han salido 50.000 millones de dólares de Chile.
Es una locura. Bueno, entonces nosotros necesitamos para crecer, necesitamos inversión. Que alguien venga y ponga una planta de hidrógeno verde. Que alguien venga y se compre un campo y haga crecer algo. Que alguien venga y traiga una nueva tecnología y la desarrolle en Chile. Eso genera empleo, eso genera crecimiento y eso permite que el Estado recaude más para financiar el gasto social. Bueno, esta Constitución lo que hace es hacer todo lo que una persona que quiere espantar inversión haría. Todo. Y esto a mí me parece gravísimo, porque tal como ocurrió en Bolivia, en que están todos los derechos sociales garantizados, no se va a poder garantizar ni uno porque no va a haber cómo financiarlo. Porque el país va a dejar de crecer. El presidente Boric ayer decía en la cuenta que el gran problema del crecimiento en Chile es la productividad. ¿Saben qué? Es verdad. Hoy día el gran problema, yo le llevo harto el tema, y hay linda evidencia, sobre todo en la OECD, que no son marxistas, digamos, de que en Chile el problema es sobre todo de productividad. Hay cifras que son terribles. Ya que estábamos hablando de Nueva Zelanda, un egresado de educación superior en Chile, en promedio, tiene las mismas habilidades que un alumno de segundo medio en Nueva Zelanda. O sea, ¿qué significa todo esto? Que la universidad en Chile sirve para nivelar lo que no se hace en educación básica y media. Eso es. Entonces, el presidente ayer decía, como el problema es productividad, vamos a invertir en I+D. Y en I+D, pero con personas que tienen las habilidades de segundo medio de un neozelandés. O sea, el problema es mucho más profundo y va a ser mucho más largo. Entonces, si nosotros no somos capaces de traer inversión, en vista de que el tema de la productividad es un tema a largo plazo, este país no va a crecer más, por muchos años. Bueno, entonces, ¿qué mide una persona que quiere invertir? Nacional o extranjera. Primero, tema de derecho de propiedad. ¿Qué pasó con el derecho de propiedad en esta Constitución? Tuvimos toda la polémica acerca de la expropiación. Yo el otro día, 6 meses quizá, estaba en la casa de mi buen amigo Jorge Alessandri, en la oficina en realidad, y Jorge me dice, fui a almorzar para allá con él, y Jorge me dice, perdón, yo soy bien piti y no veo nada, entonces veo un cuadro así, un gran marco, con un papelito chico, así como en el centro, enmarcado. Era como el recibo así de esto, de un bingo, así de colegio, esta cuestión ordinaria que vale por y te lo cortan y te lo pasan. Y yo digo, Jorge, ¿qué es eso? Me dice, no, acércate a nada. Entonces me acerco y era un papelito que le habían dado, no sé si en la Unidad Popular o en el gobierno de Frei Montalva, a la familia le habían expropiado un campo y le habían dicho, páguese la suma de, voy a inventar la cifra, 12.000 escudos el día 3 de mayo de 1984. Y esto había sido el 67, estoy inventando el año. Entonces, obviamente que ya en el 84 ni siquiera había escudos. Entonces la familia, que tiene cierto sentido del humor, los Alessandri, fueron y enmarcaron el papelito y lo tienen ahí como una especie de trofeo. Entonces, frente a ese tipo de abusos del Estado, es que la Constitución del 80 estableció que si a ti te van a expropiar, porque en Chile se puede expropiar, si a ti te van a expropiar porque tienes que construir un camino, hacer un aeropuerto o lo que fuere, a ti te tienen que pagar el precio de mercado, primero. Si no estás de acuerdo con la tasación del precio de mercado que te está dando quien te expropia al Estado, tú vas a tribunales y el tribunal dice cuál es el precio de mercado. Mientras se está ventilando esto en tribunales, no pueden tomar posesión de tu bien. Ya. Establecido cuál es el precio de mercado, a ti te tienen que pagar, dice la Constitución, en efectivo, salvo que eres expropiado consciente a otro medio. O sea, si tú te ponís pesado, tiene que llegar un funcionario del gobierno con maletas de plata. Porque la Constitución dice que tiene que ser en efectivo. Claro, hoy día la gente dice, no, ya damos mal de vista, tampoco soy tan... pero a ese nivel para proteger a la persona. Y el Estado no puede tomar posesión del bien hasta que tú hayas recibido tu plata. Nada de eso está en la nueva Constitución. No es precio efectivo, no se habla de la posesión previo pago y no se habla de precio de mercado. Se habla de precio justo. Y uno dice, bueno, es como parecido, sí, pero el problema es que varios constituyentes argumentaban en la sala de
de que el precio justo es un término que dice relación con el que expropia, no con el expropiado. ¿Qué es justo para el que expropia? Entonces, si el que expropia dice esta carretera es muy urgente, por lo tanto, no es justo que yo tenga que pagar tanto, ese es el precio justo, en la interpretación de algunos convencionales de izquierda, que fueron los que se negaron sistemáticamente a poner precio de mercado. Entonces, un inversionista mira eso y dice, retroceso. Segundo, equilibrio fiscal. Los inversionistas quieren protegerse de la inflación, ya vimos con el tema de los parlamentarios que vamos a tener iniciativas exclusivas, cosas de gasto, y con las autonomías territoriales que también van a tener independencia financiera, lo que va a pasar con el equilibrio fiscal. Tercero, agua sin derecho de aprovechamiento, o sin. Tú no eres dueño del derecho de aprovechamiento de agua en la nueva Constitución. Hoy día tú tienes un campo y eres dueño del derecho de aprovechamiento de agua. Entonces tú hoy día quieres cultivar algo y tú vas al banco y puedes hipotecar tu banco con el derecho de aprovechamiento de agua. El banco dice, esto vale tanto, porque es comerciable, es comercializable, y te vas a dar la plata y tú con eso puedes hacer lo que querías hacer. Como hoy día los derechos de aprovechamiento de agua no van a ser derechos, sino que van a ser permisos administrativos que te dan una entidad nueva, que es estatal, que inventa la Constitución, que la pueden quitar en cualquier minuto. Entonces el banco ya va a mirar tu campo y va a decir, tú no tienes agua. ¿Cómo que no? Si tengo este permiso administrativo. Claro, pero te lo pueden quitar en cualquier minuto. El riesgo de prestarte plata es mucho mayor. ¿Ustedes saben el efecto que eso genera en el mundo de la agricultura? El efecto que esto genera en el mundo de la minería. Por la incertidumbre que genera. ¿Cuánto va a valer ahora un campo que tenía agua seguro y que ahora ya no la va a tener? Es una locura. ¿Y ustedes saben lo que significa en términos de corrupción que el Estado dé de manera arbitraria los permisos de agua? Normas laborales. De esto se ha hablado poco, voy a hablar solamente dos cosas. Primero, negociación colectiva. ¿Qué dice hoy día la ley? La ley dice, usted, dueño de una empresa, está obligado a tener negociación colectiva con los trabajadores de su empresa. ¿Ok? Si es que hay varias empresas que quieren negociar, o sindicatos de distintas empresas que quieren negociar conjuntamente, usted puede hacerlo, pero no está obligado a hacerlo. O sea, la empresa decide. Y además el empleador hoy día, que está obligado a negociar colectivamente, también puede negociar con grupos de trabajadores que no están sindicalizados. ¿Qué dice la propuesta de la Constitución? Primero, solamente se puede negociar con los sindicatos. Ya no hay grupos de trabajadores con los cuales obligan a todo el mundo a sindicalizarse. Pero ahora viene lo segundo. Dice, las negociaciones ramales, por ejemplo, ya no van a ser voluntarias para el empleador. El que va a decidir si se hace a nivel de empresa o más grande van a ser los sindicatos. Entonces los sindicatos van a decir, no, nosotros queremos negociar, por ejemplo, todo el comercio junto. El líder, Falabella, empresas, puestos chiquititos, y todos negociamos juntos, porque queremos tener los mismos estándares para todos los que trabajamos en el comercio. La gente que ahí está en la caja. Y están todos obligados a negociar conjuntamente. Esto existe en Argentina, esto existe en Europa, y el resultado está a la vista. Lo que hemos visto en esos países es que los que friegan son las pymes. Porque mientras el líder puede pagar mayores beneficios, mejores sueldos y una serie de cosas, las pymes que tienen menos flujo, que venden menos, que están siempre más tambaleando, que están partiendo, no pueden pagar o dar los beneficios que entregan las grandes empresas. Y por lo tanto, este tipo de normas lo que genera es la destrucción de las pymes en un país. Y con ello, la mayoría de la fuente de trabajo en un país. Segundo, norma laboral. Derecho a huelga. ¿Qué dice la norma hoy día? Mientras ustedes están en una negociación colectiva, los trabajadores tienen derecho a irse a huelga. Los trabajadores se van a huelga. Y usted va, se pone de acuerdo con los trabajadores, ya, las condiciones para los próximos 2 años van a ser estas, y los trabajadores durante esos 2 años no pueden, porque hay un acuerdo, en la medida que se cumpla, no pueden ir a huelga. ¿Qué dice la Constitución en esta materia? La nueva Constitución. Dice que el derecho a huelga no, fíjese en esto, lo repite de 2 maneras distintas en la Constitución. El derecho a huelga no puede ser limitado por ley. No puede ser limitado por ley. De otra parte lo expresa de manera distinta, dice que ninguna ley
podrá limitar el derecho a huelga, pero es más o menos lo mismo, pero está en todos lados. Me imagino que la Comisión de Armonización va a dejar una de las redacciones. ¿Qué significa esto? Significa que si yo tengo un acuerdo por 2 años con mis trabajadores y a los 6 meses ellos quieren volver a esa huelga, pueden hacerlo. Y si los trabajadores sin previo aviso se quieren ir a huelga justo en el momento de la cosecha, pueden hacerlo. Y si los trabajadores quieren irse a huelga para solidarizar con la huelga de los trabajadores de la empresa de al lado, pueden hacerlo. Incluso en la convención se puso el ejemplo de que si los trabajadores luchadores querían irse a huelga por alguna causa política, pueden hacerlo. Entonces los inversionistas que nos van a dar la plata para poder pagar los derechos sociales están asustados con el derecho de propiedad, con el equilibrio fiscal, con el agua sin derecho de aprovechamiento y con las normas laborales. Y para terminar, la guinda a la torta. La Constitución permite que el Estado, los municipios, las autonomías puedan generar empresas estatales sin preguntarle a nadie. Hoy día la Constitución, el artículo 19, número 21, dice que para que haya una empresa estatal tiene que aprobarse por ley. Entonces tiene que ir el presidente, explicarle al Congreso, ¿por qué voy a crear esta empresa estatal? ¿Cuál es la razón? ¿Cuánta plata le voy a dar? ¿Cómo va a ser la planilla ejecutiva? Y el Congreso va y lo aprueba. Acá, una municipalidad puede ir y tener una empresa de gas, ya que está tan de moda el tema. De lo que sea, una panadería. ¿Y qué va a pasar con si la comuna de Ranquil decide tener su propia panadería municipal? ¿Y qué va a pasar con el panadero local? Que tiene que pagar sueldo, que tiene que pagar arriendo, que tiene que pagar la luz. La panadería municipal no paga nada de eso. Me están compitiendo de manera injusta con la plata que yo pago, por mi patente. Entonces, esta cuestión de las empresas estatales que se pueden crear así nomás es un peligro brutal para un mercado verdaderamente competitivo. O sea, yo aquí veo ataques por todos lados. Vamos a la siguiente. Buenas noticias al menos. Si el Estado decide expropiar a una persona, ¿debería indemnizar en el valor de mercado? 75% de los chilenos cree que sí. Encuesta para el Ciudadano en la ODD de hace 2 semanas. Vamos a la siguiente, por favor. Si su vivienda o terreno propio es tomado o ocupado ilegalmente, ¿cree que es deber del Estado radical a quienes estén ocupando su terreno? 87% cree que sí, porque esto la Constitución ya no lo garantiza, porque hay otros derechos ahí en cuestión de acuerdo a la Constituyente. Vamos a la siguiente. Derechos sociales, con esto vamos a terminar. Ahí abajo me faltó educación, pero va a estar educación. Bueno, ya dijimos que para financiar todos estos derechos sociales se necesita plata que no va a haber, porque no va a invertir nadie en Chile. Y no lo digo con alegría, no quiero llegar al punto de decir, ven, se los dijimos, esta cuestión hay que pararla ahora. Pero bueno, temas de derechos sociales. Tema empleo, no hay empleo sin inversión, no hay. Que alguien me dé un solo ejemplo de un empleo que se crea, que no sea por cuenta propia, por supuesto, incluso esos, que no venga aparejado a una inversión. No existe. Son las dos caras de una misma moneda. Vamos a tener serios problemas de empleo con esta Constitución, porque vamos a tener serios problemas de inversión. Orden público. Ustedes saben que hemos discutido estas últimas semanas respecto al estado de excepción en la Araucanía. Que sí, que no, que acotado, que no tan acotado. Ahora el presidente anunció ayer en la cuenta pública que va de nuevo con el estado de excepción, pero todavía no dice si va a ser acotado o no va a ser acotado. Yo ayer en el matinal del 13 emplacé a Vlado Milosevic y le dije, bueno, ¿cómo va a ser esto? ¿Acotado o no? No sé, lo estamos viendo, me dice. Pero todos sabemos y entendemos la importancia de los estados de excepción. Bueno, la Constitución que nos proponen elimina los estados de excepción. Con lo cual quita herramientas al Estado para poder mantener el orden público. No solo en la Araucanía, sino que como vimos en todo Chile. Pensiones. Van a respetar los fondos que están ahorrados hasta ahora. Enhorabuena, sobre todo para los que tienen más edad. Para mí no sé si es tan buena noticia. Todas las pensiones que vengan después. Hay distintas interpretaciones sobre lo que dice la Constitución, es bien ambigua. Pero si usted le pregunta a Stingo, como hemos visto en los videos, lo que ellos han aprobado es que la plata se va a ir a un fondo público. Ellos le llaman un sistema solidario, un sistema de seguridad social. La verdad es que es un sistema de reparto. Se va a un sistema público, administrado solamente por el Estado. Usted no va a poder elegir quién la administra, la plata no va a ser suya, por supuesto que no va a ser heredable. Todo eso para los ahorros a partir de
el nuevo sistema de pensiones que esta Constitución ordena construir, generar, salvándose, por supuesto, la plata que está hasta ahora en las AFP. Yo tenía la oportunidad de preguntarle esto a George Jackson y a varios más del Congreso, y lo que ellos dicen es que, cuando yo les digo, entonces esto significa el término de las AFP, no. Las AFP van a seguir existiendo mientras quede plata de los ahorros anteriores. O sea, mi plata, que yo hoy día estoy en AFP Habitat, creo, Habitat va a seguir existiendo hasta que me quede el último peso. Pero no va a administrar ni un peso más de lo que yo vaya a ahorrar de aquí en el futuro. Entonces, vamos a tener un sistema de pensiones sin participación de privados, sin poder elegir, sin heredabilidad, sin inexpropiabilidad. Y eso tiene un problema. Hoy día, por cada jubilado hay 4,4 trabajadores. En 15 años no es nada. En 15 años van a ser 2 trabajadores por jubilado. Por eso la presidenta Bachelet en 2016 dijo que este sistema de reparto era inviable. Claro, porque ella ve lo que pasó en Europa, en donde ya son 2 trabajadores por jubilado y es imposible sostener el sistema así. Y por lo tanto nos estamos metiendo en el momento que vamos a entrar a pocos trabajadores por jubilado, nos estamos metiendo en un sistema de pensiones que simplemente va a colapsar demasiado rápido. 18 veces en la convención se presentaron indicaciones para que los fondos fueran inexpropiables, al mismo tiempo se presentaba otro para que fueran heredables y al mismo tiempo otro en que uno podía elegir quién te lo administraba. Presentaban los 3 proyectos juntos. 18 veces se rechazó cada uno de esos 3 proyectos. No es heredable, no es inexpropiable, no puedes elegir porque no es tu plata. ¿Ok? En el tema de salud, hoy día hay 6 millones de personas que estando en FONASA se atienden en clínicas privadas. 6 millones. Más los 3,4 millones de afiliados a la ISAPRES, hay 9,4 millones de chilenos que se atienden hoy día en el sistema privado. 9,4 millones de chilenos. La Constitución lo que nos ofrece es un sistema único, público, así que todos nos fuimos corriendo a los hospitales. Los únicos que van a estar en el sistema privado van a ser las personas que puedan pagar un seguro de salud adicional, o sea, su 7% se va a este sistema público. Si tú sobre eso quieres pagar un sistema privado para atenderte a una clínica privada, puedes hacerlo. Entonces vamos a tener a la gente, de verdad aquí sí, a los súper ricos, muy a sus anchas, clínicas privadas con mucho espacio, como en business, así en un avión, y las colas de los hospitales públicos básicamente se van a triplicar. En este debate había una deshonestidad intelectual brutal. Hace una semana atrás o 10 días a Fernando Atria le preguntan en un programa de televisión y dice, bueno, pero el 7%, ¿yo puedo elegir que se vaya a un ISAPRE a una entidad privada? Y él dice, por supuesto que no. 7% para financiar a entidades privadas. Yo pensaba, chuta, cuando yo me compro una cerveza Cristal, yo no estoy pensando que estoy enriqueciendo a Luxich, que es dueño del CSU. Yo estoy pensando que la cerveza es rica y que me da lo que yo estoy comprando, digamos. La satisfacción de conversar una cerveza con alguien, con Cristóbal. Y si me compro zapatos, no estoy pensando que estoy enriqueciendo a no sé qué empresa. Y si voy al McDonald's, a Ronald McDonald tampoco lo estoy enriqueciendo. Yo no estoy comiendo una hamburguesa. Pero resulta que eso es válido para todo menos para salud. Allá no se trata de uno adquirir un seguro de salud, sino que de enriquecer empresas privadas. Es bien deshonesto cómo se ha generado este debate. Y al final lo que están haciendo es disfrazarlo todo para que al final para no decir lo que no quieren decir. No quieren decir que nosotros no vamos a poder elegir. Y que vamos a estar todos amarrados, obligados a un sistema de salud público. Y esto a los chilenos, incluso a los que no tienen acceso a la salud privada, les hace ruido. Vamos a la siguiente, por favor. Evalúe como muy importante, indiferente o nada importante, si libertad de atención en salud, o sea, poder elegir entre un hospital público o una clínica privada, debe estar en la nueva Constitución. 82% de los chilenos creen que es muy importante. Ahí está lleno de chilenos que no eligen hoy día, porque no pueden, pero aspiran a que van a poder hacerlo. Aspiran a que sus hijos van a poder hacerlo. 9,4 millones de chilenos atienden hoy día en el sistema privado. Esto es un tema muy importante, sobre todo en la región metropolitana, no tanto en regiones donde esa realidad no es la misma. Vamos a lo siguiente. Con respecto al derecho a la salud, considera que la nueva Constitución deberá establecer el nuevo Sistema Nacional de Salud.
Alternativa 1, que las personas elijan al administrador de sus cotizaciones, 74%, pudiendo ser este un ente público o privado. Las cotizaciones sean administradas exclusivamente por un ente estatal, 22%. El sentido común de los chilenos está con nosotros. Nosotros tenemos que salir a informar esto. Asumo por las caras de ustedes, mientras hablo, que la mayoría está en mi posición, por eso va a hablar por nosotros. Por favor. Si la nueva constitución no garantizara que los ahorros previsionales sean de cada persona, ¿usted votaría? 61% de los chilenos votaría, perdón, 60% de los chilenos votaría rechazo. O sea, la gente dice, no, si a mí no me garantizan que mi plata es mía, yo voto rechazo. Por esa razón, 60% de los chilenos. La constitución o la constituyente lo que han hecho es disfrazar todo lo que hicieron porque saben que no pueden decir de manera bruta que la plata ya no va a ser tuya. ¿Cuántos videos hizo Stingo explicando el primero? Y en todos reconfirmaba lo que dijo en el primero. No, yo lo que quise decir es que su plata está a salvo, pero lo que ahora en adelante es de todos. Y la gente le ponía, la gente izquierda le ponía en Twitter, oye, por favor, deja de explicarse, cada vez nos hundes más. Pero esa es la verdad. Esa es la verdad. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Que se consagre la libertad de elegir si sus fondos los administran instituciones públicas o privadas, 91% de acuerdo. Que se garantice la propiedad de los fondos actuales y futuros y que sean heredables, 94% de acuerdo. Adelante. Bueno, logró su cometido la convención, ahí sobre un su, realmente cambié la redacción y no saqué el su. ¿Logró la convención su cometido? No nos olvidemos de dónde salió este proceso. En Chile había, y esto es real, un malestar. Colas en los consultorios, educación de mala calidad, inseguridad en las calles, sensación de que el narcotráfico avanzaba, sin que nadie le pusiera ningún freno, pensiones bajas. Ese malestar es real. Y una de las cosas que se suponía que la convención iba a hacer era generar una democracia más eficiente. Un sistema que nos permitiera atacar esos problemas de manera más rápida. La gente sentía que los políticos nos dábamos muchas vueltas y nos tomábamos mucho tiempo. El mejor de los ejemplos es la reforma a las pensiones, que fracasó en el gobierno de Piñera 1, bueno, de Bachelet 1, de Piñera 1, de Bachelet 2, Piñera 2, y va a fracasar en este. Entonces, había que darle eficiencia a nuestra democracia. ¿Lo logra hacer esta convención? No. Todo lo contrario. Nos llena de conflictos de competencia entre distintas autoridades, nos llena de instituciones estatales nuevas, y va a terminar recortando el presupuesto en gasto social importante, por todo lo que va a venir en materia de, o lo que no va a venir en materia de crecimiento económico. Segundo, esta era una salida institucional a un momento muy violento. Yo prefiero ni acordarme de lo que vivimos esos días. Era una pesadilla. Y había aquí una señal o una salida que era institucional, que se suponía que era para dejar atrás la violencia, el enfrentamiento, para dejar atrás la discordia y darle paso a la concordia, a la paz, a la unidad. Y yo me pregunto, ¿el 5 de septiembre Chile va a estar más unido gracias a la convención? ¿O va a estar más dividido? Y yo creo que esta convención nos ha dividido, no nos ha unido, y también fracasó en eso. Vamos dirigidos el 4 de septiembre a un choque de trenes de frente, y la convención lo sabe porque tuvo todas las señales del mundo. Los resultados de las encuestas que hacían que cayera la convención, la crítica incluso de sectores moderados de izquierda que decían lo que están haciendo es una locura, las elecciones que hubo entre medio en el que la derecha creció en el Senado. Y la convención, a pesar de todas esas señales que los chilenos le decíamos, modérate, tomó la decisión de no hacerlo, de jugársela hasta el final por un modelo que la mayoría de los chilenos no quiere, a ver si gana la prueba. Y ha transformado el plebiscito el 4 de septiembre en un todo o nada. Es un choque de frente entre dos trenes, todo o nada. Ha fracasado también la convención en materia de generar más unidad.
¿Cuál es la salida? Es muy difícil. Hay algunos que están prometiendo rechazar para tener otra propuesta de constitución. Y otros que están proponiendo aprobar para reformar. Este aprobar para reformar hoy día está ya en el pasado, no solamente porque va a costar mucho reformar la Constitución en los próximos 4 años por las normas transitorias, que hoy día se votaban, no sé cómo quedó, pero la idea era que solamente se podía reformar por 2/3 por los próximos 4 años y después ya con mayoría simple. Sino que acá hay algo que no se ha dicho. El artículo 7 de la nueva Constitución establece que todo aquello que afecta a los pueblos originarios debe plebiscitarse y que para que se pueda reformar requiere la aprobación, no la consulta, de los pueblos originarios. O sea, si yo quiero cambiar el sistema político, donde ellos tienen escaños reservados, cuotas, sistema judicial distinto, necesitamos hacer un plebiscito. No basta con la aprobación en el Congreso, perdón, en la Cámara. No basta con eso. O sea, para reformar la Constitución va a ser imposible. No solamente por el tema de las normas transitorias, sino también por las normas permanentes, por lo las madres quisieron poner los pueblos originarios. Por lo tanto, aquí tenemos un slogan que es una mentira. Yo, de verdad, sinceramente, lo que espero es que así como esta es una constitución, la propuesta, que es inapropiable para mí, o sea, no hay nada que podamos hacer que yo pueda sentir que esta constitución después es mía. Yo entiendo que para mucha gente la constitución actual es inapropiable también. Y por lo tanto yo espero que lo que ocurra sea que gane el rechazo y que todos tengamos una grandeza para buscar un mecanismo de consensuar un nuevo texto constitucional que nos permita avanzar en paz con la legitimidad de nuestras instituciones que Chile merece. Y vamos a hablar sobre esto porque estoy provocándolo, yo sé que esto a algunos de ustedes no les va a gustar, y que nos permita tener estabilidad por muchas décadas más. Espero no haberlos dejado demasiado deprimidos. Muchas gracias.